La noche en Toronto respiraba frío, y sus luces, difusas tras los cristales del supermercado, parecían estrellas lejanas envueltas en niebla. Dentro, zumbaban las lámparas fluorescentes, bañando los estantes con una luz blanco mortecina. Empujaba un carrito que chirriaba como una bicicleta vieja, y sentía cómo el cansancio tras la piscina se asentaba en mis músculos. Julián, con el cabello aún mojado por la ducha y que todavía olía a cloro, estaba parado frente al congelador, sosteniendo dos cajas de pizza, pepperoni en una mano, champiñones en la otra. Su expresión, concentrada y un poco cómica, me recordaba cómo eligió el vino en nuestra primera cita, como si de ello dependiera todo. ¿Pepperoni o champiñones?, preguntó, girando las cajas para leer la letra pequeña de las etiquetas. Aquí dice que la de champiñones tiene menos calorías. Eso te importa, ¿no? Encogí los hombros sin apartar la vista del teléfono. Mis dedos deslizaban el correo y de repente un nuevo mensaje. De Mateo, mi jefe. Camila, ¿podemos hablar mañana? Hay algo que me gustaría discutir con calma. Me detuve, releyendo. Las palabras eran simples, pero llevaban un peso escondido. Mateo no escribía porque sí. Sus mensajes siempre tenían un subtexto, como si dejara espacio para las suposiciones. Con calma, esa palabra se quedó en mi cabeza, como el zumbido de las lámparas sobre nosotros. No sonaba como una invitación a una conversación laboral, sino como una insinuación de algo más. Cami, ¿estás ahí? Julián ya estaba a mi lado, con ambas pizzas bajo el brazo. Sus cejas se alzaron ligeramente, y su voz tenía un matiz de preocupación. ¿Qué pasó? Apagué la pantalla y metí el teléfono en el bolsillo trasero de mis jeans, sintiendo cómo enfriaba la piel a través de la tela. Mateo, respondí, intentando que mi voz sonara casual. Algo del trabajo. Supongo que sobre el proyecto. Él asintió, pero sus ojos se detuvieron en mí más tiempo del que habría querido. Julián tenía ese don, notar cuando escondía parte de la verdad, aunque no siempre insistía en una respuesta. Aparté la mirada y empujé el carrito hacia la caja, donde la cajera, con sombras grises bajo los ojos, escaneaba nuestras compras con indiferencia mecánica. Champiñones, dije, para romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Llévala de champiñones, menos calorías, como dijiste. Él sonrió, pero con cierta contención, como si sintiera que mis pensamientos estaban en otro lugar. Caminamos en silencio hasta la caja y observé cómo guardaba la pizza en la bolsa, mientras las luces de la ciudad parpadeaban tras el cristal, frías como el aliento del otoño que nos esperaba en el aparcamiento. No le mentí a Julián, pero tampoco le dije todo, porque la verdad era que ni yo misma entendía qué había detrás de esas palabras de Mateo, y por qué, siendo tan simples, hacían que mi corazón se encogiera, como anticipando un cambio que aún no podía nombrar. Mientras caminábamos hacia el coche, eché un vistazo al teléfono en mi bolsillo. La pantalla estaba oscura, pero lo sabía. Mañana pasará algo. Y ese pensamiento, como el eco del zumbido suave de las lámparas del supermercado, no me soltaba. La luz de la mañana se colaba a través de las persianas, dividiendo la oficina en franjas de sombra y sol. Yo estaba junto a la impresora, escuchando su zumbido mientras escupía hojas con los planos para la presentación de hoy. Olía a café y a papel recién impreso, un aroma que para mí significaba el comienzo del día laboral. Mis dedos acomodaban el montón de planos cuando escuché pasos detrás de mí. Camila. La voz de Mateo era suave, pero con ese tono que obligaba a prestar atención. ¿Tienes unos minutos después del almuerzo? Hay una cuestión.
rápida. Me giré. Estaba apoyado en el borde de una mesa, sosteniendo una taza de café. Su camisa, como siempre, perfectamente planchada, pero con sombras leves bajo los ojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Claro, respondí, intentando sonar natural. Tú dime cuándo. ¿Después de las 3 te viene bien? Sonrió, aunque de forma contenida, como si economizara emociones. Asentí, y él se fue a su oficina, dejando tras de sí solo el ligero aroma del café. Volví a la impresora, pero mis pensamientos ya se dispersaban. Qué cuestión rápida. Mateo no era de los que llaman para hablar de cosas sin importancia. Su mensaje de anoche, y ahora esta conversación, todo esto se sentía como piezas de un rompecabezas que aún no sabía cómo armar. La hora del almuerzo pasó rápido. Un sándwich de atún, conversaciones con colegas sobre el clima y los plazos. Pero cuando el reloj marcó las 3, sentí que algo se apretaba dentro de mí. Mateo me esperaba en la sala de reuniones, de pie, junto al tablero, con los bocetos de nuestro proyecto, un nuevo barrio residencial en las afueras de Toronto. Siéntate, dijo, señalando con un gesto la silla. Quiero escuchar tu opinión sobre los planos. Hay detalles con el estacionamiento. El cliente está de nuevo insatisfecho. Comenzamos con los dibujos, pasando de las zonas de aparcamiento a los senderos peatonales. Sus comentarios eran precisos, como siempre, pero notaba que hablaba más lento, como si estirara el tiempo. Y entonces, cuando terminé de explicar mi idea sobre las zonas verdes, se recostó en la silla y me miró. No a los planos, a mí. ¿Sabes? Dijo, girando una pluma entre los dedos. Cuando te vi en la entrevista, pensé, esta chica ve más que líneas sobre el papel. La arquitectura no es solo muros o fachadas, es cómo la gente vive en esos espacios, sus conflictos, sus compromisos, su silencio. Su voz era baja, pero las palabras caían pesadas, como piedras en el agua. Sentí que mis mejillas se calentaban y bajé la mirada hacia los planos, como si ahí pudiera encontrar una respuesta. ¿Qué quería decir? ¿Era sobre el trabajo o algo más? Sus ojos, atentos pero sin presionar, esperaban una reacción, pero yo no sabía qué decir. Tal vez, respondí por fin, intentando mantener la voz firme, pero a veces es difícil separar una cosa de la otra. Los conflictos de los compromisos. Asintió, como si hubiese dicho algo importante, y desvió la conversación de vuelta al proyecto. Pero ese momento, esa mirada suya, se quedó conmigo. Cuando regresaba a mi escritorio, sosteniendo el montón de planos, entendí. Eso no había sido solo una conversación de trabajo. Mateo intentaba decir algo más, y aún no sabía si quería escucharlo. Pero una cosa era clara. Él no solo me veía como arquitecta, y ese pensamiento, como el aroma del café que aún flotaba en el aire, no me dejaba en paz. Unos días después de nuestra conversación en la sala de reuniones, estaba sentada en mi escritorio cuando Mateo me envió un mensaje corto. ¿Tienes un momento? Quiero hablar de algo sobre el concurso. ¿Parque? ¿15 horas? Respondí con un ok, y sentí como algo parecido a la curiosidad se agitaba en mi interior. Después de una semana intensa, en la que el equipo y yo luchamos contra las correcciones del cliente, la idea de salir de la oficina se sentía como un respiro. A las 3:30 encontré a Mateo junto a la entrada del parque frente al edificio. Estaba con 2 vasos de café y al acercarme me tendió un mocachino sin preguntarme qué quería. ¿Siempre sabes lo que tomo? Bromeé tomando el vaso. Poder de observación, respondió con una sonrisa ligera, y caminamos por el sendero donde las hojas otoñales crujían bajo nuestros pies.
El parque estaba casi vacío. Solo algunas palomas perseguían migas junto a un banco. Mateo empezó hablando de trabajo, como esperaba. Hablé con el municipio, dijo, sosteniendo su americano con ambas manos. Quieren que añadamos más espacios comunitarios al proyecto del concurso. Pensé que podrías encargarte del diseño. Tu idea de los corredores verdes en el último proyecto fue muy buena. Me detuve, sorprendida. No era solo una propuesta. Significaba que confiaba en mí, una de las partes clave del proyecto que podría definir el futuro de nuestra firma. Es una gran responsabilidad, dije, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Estás seguro de que puedo con esto? Me miró, y sus ojos, oscuros y atentos, se detuvieron un momento más de lo necesario. No te lo propondría si no lo estuviera, respondió. Pero tendrás que tratar directamente con el municipio, y no son los clientes más fáciles. Sonreí, sintiendo cómo su confianza me daba fuerza. Lo haré, dije. Solo no me dejes sola en sus reuniones. Se rió en voz baja, y la tensión que siempre acompañaba nuestras conversaciones laborales se disipó un poco. Caminamos un poco más, y de pronto habló de otra cosa. ¿Sabes? Antes odiaba este tipo de proyectos, dijo, mirando los árboles. Cambios constantes, compromisos. Pero luego entendí que es como un rompecabezas. Si encuentras la pieza correcta, todo encaja. ¿Y yo soy esa pieza? Bromeé, pero él respondió con seriedad. Estás más cerca de eso de lo que crees. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y sentí que no se refería solo al trabajo. Pero no desarrolló el tema, y yo no me atreví a preguntar. Volvimos a la oficina hablando de los detalles del proyecto, pero ese momento breve, cuando mostró que me veía como algo más que una colega, se quedó conmigo. No fue una confesión ni una insinuación directa, solo un destello de sus pensamientos que me hizo preguntarme, ¿quién es él fuera de la oficina? ¿Y por qué quiero saberlo? Al llegar a la puerta, él me dejó pasar primero y volví a sentir el leve aroma de su colonia. Aquella conversación fue un paso pequeño, pero supe, recién empezábamos a armar nuestro propio rompecabezas. El tren hacia Hamilton se balanceaba suavemente, y por la ventana desfilaban los suburbios de Toronto, almacenes grises, casitas ordenadas, árboles desnudos. Estaba sentada frente a Mateo, con una carpeta de planos sobre las rodillas. Él revisaba notas en su tableta, pero noté que sus dedos se detenían de vez en cuando, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Viajábamos solos porque el resto del equipo se había quedado en la oficina, y aunque era un viaje laboral, sentía que había algo diferente en el aire. ¿Te da miedo hablar frente a ellos?, preguntó de pronto, dejando la tableta a un lado. Su mirada era serena, pero con un destello de curiosidad. No me da miedo, respondí, ajustando la carpeta. Pero les encanta hacer preguntas complicadas. Hay que estar preparada. Asintió, y sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Lo harás bien. Tienes talento para convencer. Debí hacer que el cliente aceptara esa pérgola, aunque discutió media hora. Lo miré, sorprendida. Mateo rara vez elogiaba abiertamente, y sus palabras me provocaron un calor que traté de disimular bajando la vista a los planos. Solo sé cómo encontrar un lenguaje común, dije, intentando sonar desenfadada. ¿Y tú? No siempre fuiste ese jefe tan centrado. ¿Cómo llegaste a la arquitectura? Se recostó en el asiento, y por un instante sus ojos brillaron, como si hubiese tocado algo olvidado hace tiempo. Sorpresa. Hasta los 30 trabajé en un restaurante, dijo con la voz más cálida.
Llevaba bandejas, lavaba platos, a veces cocinaba. La arquitectura llegó después, cuando entendí que quería crear algo que perdurara. No pude evitar sonreír, imaginando a Mateo con delantal, llevando una bandeja entre mesas. ¿En serio? ¿Fuiste camarero? Y no el peor, respondió con un matiz juguetón. Pero un día entré en una vieja biblioteca del centro, vi cómo la luz caía a través de los vitrales, y pensé, quiero crear espacios así, de esos que hacen que la gente se detenga y sienta. Sus palabras me impactaron, no por su profundidad, sino porque las dijo con tanta sencillez, como si compartiera una parte de sí mismo que no mostraba a menudo. Sentí que algo entre nosotros cambiaba, no de forma brusca, sino lenta, como una sombra que se desliza por la pared. ¿Y tú? Me devolvió la pregunta. ¿Por qué arquitectura? Me quedé pensando, mirando el paisaje tras la ventana. Supongo que porque me gusta encontrar orden en el caos, dije. Las casas, las calles, son como historias que contamos, y quiero que esas historias sean sinceras. Me miró con más atención y sentí que no solo me escuchaba, sino que realmente me oía. Sinceras, repitió en voz baja. Es una palabra bonita. El tren comenzó a frenar, anunciando nuestra parada, y recogimos nuestras cosas. Pero ese momento, en el que compartimos trozos de nuestras historias, quedó conmigo. Al bajar a la plataforma, sentí cómo el aire frío de Hamilton se mezclaba con el calor de sus palabras. No era cercanía todavía, aún no, pero era un puente que empezábamos a construir sin saber a dónde nos llevaría. El restaurante de sushi zumbaba con voces y el aroma de salsa de soya mezclado con el jengibre fresco. Estábamos con el equipo sentados alrededor de una larga mesa, celebrando la exitosa reunión en Hamilton. Los clientes habían aprobado nuestra propuesta, aunque con algunas modificaciones, y Mateo propuso celebrarlo con una cena. Yo estaba entre dos colegas, sosteniendo los palillos sobre un plato de nigiri, pero mis pensamientos estaban lejos. Mateo estaba sentado enfrente, contando una historia sobre su primer proyecto. Su risa, grave y sincera, llegaba hasta mí. Ayer, en el tren a Hamilton, me había hablado como si yo fuera algo más que una colega, como una persona cuyas ideas importan. Escuchó mientras hablaba de arquitectura, y sus comentarios sobre restaurantes, sobre la vida, me hicieron sentir vista. Pero ahora, entre el bullicio del restaurante, sentía un vacío extraño, como si ese momento en el tren hubiese sido un sueño. Miré el teléfono. Julián no había escrito desde la mañana, solo me había enviado un escueto: nos vemos en la noche, antes de que partiera a Hamilton. Recordé cómo me esperaba en casa después del trabajo, preparando pizza o poniendo una vieja serie. Pero últimamente nuestras conversaciones se hacían más cortas, como si ambos temiéramos decir algo de más. Giraba el teléfono entre los dedos y me invadió la sensación de que entre nosotros crecía una distancia invisible, no por peleas, sino por el silencio que ambos permitíamos. Camila, ¿estás con nosotros? La voz de Mateo me devolvió a la realidad. Sonreía, con una copa de sake en la mano, pero sus ojos parecían buscar una respuesta a algo más profundo. Sí, respondí, forzando una sonrisa. Solo estaba pensando. Asintió, pero no desvió la mirada, y sentí que mi corazón se encogía. No por él, sino por lo que representaba, una parte de mí que había estado escondida, esa parte que quería crear, soñar, ser yo misma, y no solo la chica que vuelve a casa con los productos favoritos de Julián. Pero en casa era otra, reservada, cautelosa, como si tuviera miedo de romper lo que habíamos construido. La cena terminó
y nos fuimos cada uno a su casa. Caminaba por un Toronto nocturno, donde las luces se reflejaban en los charcos tras la lluvia reciente. En el metro abrí un mensaje de Julián. ¿Cuándo llegas? Empecé a escribir una respuesta, pero me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Que me sentía ajena en nuestro departamento? ¿Que la conversación con Mateo en el tren me había hecho dudar de quién era? Guardé el teléfono y cerré los ojos, escuchando el traqueteo del vagón. Sabía que esas preguntas no desaparecerían, pero aún no estaba lista para decirlas en voz alta, ni a Julián ni a mí misma. Cuando entré al departamento, Julián dormía en el sofá y el televisor murmuraba en voz baja. Lo cubrí con una manta y me senté a su lado, mirando su rostro tranquilo. Y en ese silencio sentí que algo dentro de mí se quebraba. No el amor, sino la ilusión de que podía seguir siendo quien era sin perderme. No sabía qué hacer con esa verdad, pero ya estaba aquí, como una sombra, esperando a que me atreviera a verla. A la mañana siguiente, el departamento olía a caldo de pollo y té de menta que había preparado para Julián. Estaba recostado en el sofá, envuelto en una vieja manta gris, con la nariz enrojecida y los ojos vidriosos por la fiebre. El termómetro marcaba 38,4 y yo insistí en que se quedara en casa, aunque murmuraba que iba a perder el entrenamiento con sus amigos. Estaba de pie junto a la estufa, revolviendo la sopa, y escuchaba su tos ronca desde la sala. La lluvia golpeaba suavemente los cristales, como si contara los segundos de nuestro silencio. Cami, no tienes que estar pendiente de mí, dijo cuando le llevé el tazón de sopa y lo coloqué sobre la mesa de centro. Su voz era débil, pero en sus ojos apareció un destello de gratitud mezclado con algo más difícil de nombrar. ¿Preocupación, quizás? Come antes de que se enfríe, respondí, sentándome en el borde del sofá. Y no discutas, sabes que soy terca. Tomó la cuchara, pero sus movimientos eran lentos, como si cada gesto le costara esfuerzo. Lo observaba mientras comía y sentía cómo crecía el vacío dentro de mí. Su mano tocó la mía al dejar el tazón a un lado, y sentí el calor de su piel, pero nada más. Ningún temblor, ninguna chispa, como aquellas veces que caminábamos por el paseo o reíamos por sus intentos fallidos de hornear pizza. Y eso me asustaba. Estás distante, dijo en voz baja, recostándose en la almohada. Desde hace tiempo. ¿Qué está pasando, Cami? Me quedé inmóvil, mirando la pantalla del televisor, donde pasaban sin sonido anuncios sin sentido. Su pregunta era justa, pero no sabía cómo responder sin destruir lo poco que aún nos quedaba. Es solo el trabajo, dije, evitando su mirada. Los plazos, ya sabes. Él resopló y supe que no me creía. Julián siempre sabía cuando me alejaba, pero esta vez no retrocedió. No es solo el trabajo, dijo, con un tono más firme pese a la enfermedad. Te veo cambiar. Antes compartías todo conmigo, tus ideas, tus sueños, y ahora no sé dónde estás. Y eso me asusta, Cami, porque no quiero perderte. Sus palabras me golpearon como un viento frío. Lo miré, y en sus ojos no solo había cansancio por la fiebre, sino también miedo. Ese miedo que rara vez dejaba ver. Recordé cuando planeábamos el viaje a México, cuando tomaba mi mano en Hyde Park, riendo por las palomas que robaban su sándwich. Pero ahora, esos recuerdos se sentían lejanos, como si pertenecieran a otra versión de mí. No sé qué decir, respondí, con la voz temblorosa. Solo necesito entenderme a mí misma. Asintió, pero apretó los labios, como si contuviera algo más. Se giró hacia la ventana, donde la lluvia dejaba marcas en el vidrio, y sentí cómo se levantaba un muro invisible entre nosotros.
Esa noche, cuando Julián dormía, me acosté a su lado, escuchando su respiración irregular. La oscuridad era densa, y pensaba en sus palabras, en ese miedo a perderme. Pero la verdad era que ya me estaba perdiendo. Dentro de estas paredes, en nuestros rituales, en el papel que interpretaba para que todo siguiera igual. Pensé en Mateo, no como persona, sino como reflejo de lo que yo podría ser. Alguien que crea, que arriesga, que dice lo que piensa. Y eso me obligaba a preguntarme, ¿cuándo dejé de ser así con Julián? ¿Y podré volver a encontrarme sin destruir lo que construimos? Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. La lluvia seguía golpeando, y sabía que esas preguntas no se irían. Me esperarían, como sombras, en cada conversación con Julián y en cada momento en que intentara reencontrarme. Por la mañana, la biblioteca de la universidad estaba en silencio, con el aroma a libros viejos y barniz sobre las mesas de madera. La luz gris entraba por las ventanas altas, iluminando los montones de papeles entre Mateo y yo. La oficina seguía sin internet por reparaciones en los servidores, así que nos trasladamos allí para terminar el proyecto del concurso. En la mesa había bocetos, impresiones y tazas vacías de café, y Mateo, inclinado sobre uno de los planos, marcaba algo con un lápiz. Si movemos esta zona más cerca del parque, dije señalando el boceto, conservamos espacio para peatones, pero el municipio volverá a quejarse del estacionamiento. Él alzó la mirada y noté cómo fruncía ligeramente el ceño. En los últimos días había estado tenso. Los clientes presionaban para reducir el presupuesto y yo sentía que eso lo frustraba. La idea es buena, respondió con voz contenida, pero prepárate para pelear. Ellos quieren todo más barato y nosotros intentamos meterle alma al proyecto. Asentí, sintiendo cómo sus palabras resonaban en mí. Ambos queríamos que este proyecto fuera algo más que otro desarrollo más, pero la presión de los clientes nos obligaba a caminar sobre la cuerda floja del compromiso. Seguimos trabajando, intercambiando ideas, y me sorprendía descubrir cuánto me gustaba ese proceso. Nuestros pensamientos parecían entrelazarse, creando algo más fuerte que simples planos en papel. Cuando salimos de la biblioteca, el cielo se había abierto en lluvia. Las gotas golpeaban el adoquinado y nos refugiamos bajo un angosto alero, pegados a la pared. Mi chaqueta estaba empapada y Mateo sacudía el agua de sus mangas, riendo con una risa grave y un poco ronca. Un final perfecto para el día, dijo, y sus ojos brillaron por un instante con una alegría que rara vez mostraba. Sonreí, sintiendo cómo el frío de la lluvia contrastaba con la calidez de ese momento. Estábamos muy cerca, y el ruido del aguacero nos aislaba del mundo. Mateo me miró, y su sonrisa se suavizó. ¿Sabes, Camila?, dijo en voz baja. Me gusta cómo trabajamos juntos. Tú haces que este proyecto cobre vida, y me alegra que estén en el equipo. Sus palabras eran simples, pero en ellas había una sinceridad que me hizo contener el aliento. No era una confesión, pero sentí que él me veía, no solo como arquitecta, sino como alguien cuyas ideas valían. Quise responder, pero solo asentí, temiendo que mi voz delatara la emoción. Yo también me alegro, dije al fin, y mis palabras casi se perdieron entre el estruendo de la lluvia. Nos quedamos allí unos minutos más, escuchando el golpeteo del agua sobre el alero, y en ese instante sentí algo nuevo, no sobre Mateo, sino sobre mí misma. A su lado, era más que la chica que cumple plazos o cocina sopa para Julián. Era yo misma, alguien que quiere crear, arriesgar, ser vista. Y ese pensamiento, como la lluvia que corría por mi rostro,
era a la vez fría y purificadora. Cuando la lluvia amainó, corrimos hasta la parada del autobús, riendo y gritándonos. Pero ese momento, bajo el alero, dejó una huella en mí. En el autobús, mirando la ciudad mojada a través de la ventana, pensé, quizá estoy empezando a verme como Mateo me ve. Y esa idea daba miedo, pero también me hacía sentir viva. Al día siguiente, la sala de reuniones zumbaba con una tensión que se sentía como antes de una tormenta. Estábamos sentados alrededor de una larga mesa cubierta de bocetos e impresiones, y el proyector mostraba en la pantalla nuestros planes para el proyecto del concurso. El cliente del municipio, un hombre de voz áspera y barba canosa, acababa de rechazar nuestra propuesta de zonas peatonales, llamándolas demasiado ambiciosas. Mateo, que normalmente mantenía el control, estaba sentado con los hombros tensos, apretando el bolígrafo con más fuerza de la necesaria. Camila, dijo, girándose hacia mí, mientras el cliente se distraía con su teléfono. Dicen que las zonas peatonales son muy costosas. Hay que reducir. ¿Qué propones? Su tono era profesional, pero sentí en él un eco de irritación, el mismo que ya había notado en la biblioteca cuando hablaba de la presión de los clientes. Apreté el borde de mi cuaderno, sintiendo cómo una oleada de protesta me subía por dentro. Esas zonas eran mi visión, una manera de hacer el espacio más vivo, no solo otra gris explanada con autos. ¿Reducirlas? Repetí, intentando sonar calmada. Si las quitamos, el proyecto queda vacío. No son solo caminos, son para la gente, Mateo. Se frotó las sienes y vi cómo sus ojos se oscurecían de cansancio. Las últimas semanas lo habían agotado, como si llevara sobre los hombros no solo el proyecto, sino algo más. Lo entiendo, cortó, su voz más seca, pero no podemos arriesgar el contrato. Los clientes quieren números, no sueños. Dame un compromiso, Camila, o lo perdemos todo. Sus palabras cayeron como agua helada. Me recosté en la silla, sintiendo cómo algo ardiente subía a mi garganta. En la biblioteca me había dicho que yo le daba vida al proyecto, y ahora sonaba como un jefe que solo busca resultados, no como alguien que veía en mí una socia. Tú mismo dijiste que había que defender una visión, repliqué, mi voz más afilada de lo que habría querido. ¿Y ahora solo nos rendimos? Esto no es lo que dijimos. Algunos colegas intercambiaron miradas incómodas, y el cliente alzó los ojos, interesado en nuestra discusión. Mateo apretó la mandíbula y su mirada se volvió fría. Si tienes una mejor idea, dila, respondió. Pero no te aferres cuando estamos al límite. Me mordí el labio, conteniendo las ganas de decir más. En lugar de eso, asentí y murmuré. Pensaré en una alternativa. La reunión terminó en un silencio denso. Cuando el cliente se fue, recogí mis cosas y salí de la sala sin mirar a Mateo. En el pasillo me detuve junto a una ventana, observando la ciudad gris allá abajo. Me temblaban las manos, no solo de rabia, sino de una decepción más profunda. Pensaba que Mateo me veía, no solo como una ejecutora, sino como alguien cuyas ideas tenían valor. Pero hoy fue solo un jefe, y eso me hizo preguntarme, ¿quién soy para mí misma? En el trabajo lucho por cada pedazo de mi visión, pero en casa, con Julián, solo dejo que todo fluya. Y ese pensamiento, como una grieta en el vidrio, crecía en mi mente. Más tarde, Mateo se acercó a mi escritorio. Su camisa estaba algo arrugada, y sus ojos decían que no había dormido bien. Camila, dijo en voz baja, no quería presionarte, pero sabes que no podemos controlar todo. Yo solo no quiero que el proyecto fracase. Lo miré,
y mi voz fue más fría de lo que planeaba. Lo entiendo, pero pensé que queríamos algo más grande. Juntos. Abrió la boca para responder, pero solo asintió y se fue. Me quedé en mi puesto, mirando los bocetos, y sentí cómo crecía la distancia invisible entre nosotros. Esa tarde, al salir de la oficina, vi luz en su despacho. Estaba inclinado sobre los papeles, y supe que también sufría por el proyecto, pero no fui a hablar con él. Necesitaba tiempo para entender por qué estoy luchando, si es por el proyecto, por mí, o por algo que aún no sé cómo nombrar. El sábado comenzó con un aire denso en el departamento. Julián estaba callado durante el desayuno. Apenas asintió cuando le dije que iba a la oficina a trabajar, pero en lugar de ir al trabajo, revisé el teléfono y vi un mensaje de Mateo, enviado tarde por la noche. Tenemos que hablar sobre los cambios en las zonas peatonales. Ontario Place, 11. Ahí se piensa mejor. Recordé cómo me habló de ese lugar en el tren a Hamilton, de su calma, de los restos que ayudan a exhalar. Después de la tensión en la oficina y la distancia con Julián, sentí que necesitaba ese espacio. Respondí, ok, y tomé el tranvía. El lago rugía con olas que golpeaban contra las losas de concreto de Ontario Place. Esos restos del viejo parque, cubiertos de musgo, parecían fragmentos de sueños olvidados. Mateo estaba sentado en una de las losas, con una carpeta de bocetos y un vaso de café en la mano. Su abrigo ondeaba con el viento y su mirada estaba fija en el agua. Justo a tiempo, dijo, sonriendo cuando me acerqué. En su voz había una calidez que no existía en la sala de reuniones, y sentí cómo la tensión en mi pecho empezaba a aflojar. No podía hacer esperar al jefe. Respondí, sentándome a su lado y sacando mi libreta. Entonces, ¿qué pasa con los cambios? Comenzamos por el proyecto, repasando ideas para adaptar las zonas peatonales. Sus comentarios eran claros, pero más suaves que en la oficina, como si tratara de recuperar el ritmo que habíamos encontrado en la biblioteca. Pero me sorprendía escucharlo, no solo por sus palabras, sino por su tono. Uno que me hacía sentir vista. Y eso me daba miedo, porque en casa, con Julián, yo era solo una sombra. Camila, dijo de pronto, dejando la carpeta a un lado. Sobre aquel día en la oficina. Me pasé. No porque no crea en ti, sino porque el trabajo es lo único que me quedó después del divorcio. Y tengo miedo de perderlo. Su sinceridad me descolocó. Mateo rara vez se abría, pero ahora sus ojos mostraban un cansancio que antes no había notado. Lo miré y mi corazón se encogió. No por deseo, sino por entender que él, como yo, también luchaba con algo más grande que el proyecto. Lo entiendo, dije en voz baja, pero pensé que estábamos defendiendo algo real, juntos. Asintió, y por un momento nuestras miradas se sostuvieron más de lo necesario. El viento se calmó, y el aire entre nosotros se volvió denso. Mateo se inclinó un poco más cerca, como si quisiera decir algo más, y su mano rozó la mía. Un gesto leve, casi casual, pero me quemó como fuego. Todo dentro de mí se detuvo, y en mi mente apareció el rostro de Julián, sus ojos llenos de miedo cuando estaba enfermo. Retiré bruscamente la mano, y Mateo apartó la mirada, como si supiera que había cruzado una línea. Perdón, murmuró, alejándose. Yo no... Está bien, lo interrumpí, aunque mi voz temblaba. Pero no era cierto. En mi pecho palpitaba una culpa punzante, como si ya hubiese traicionado a Julián. No con un toque, sino con haber permitido que ese momento existiera. Volvimos a los bocetos, pero la conversación se volvió rígida. Asentía, escuchaba, pero mis pensamientos giraban en torno a lo que acababa de pasar. Cuando terminamos,
Me fui al tranvía apretando la carpeta con fuerza, como si pudiera evitar caerme con ella en brazos. Las olas del lago seguían rugiendo a mis espaldas y me sentía como una de esas losas, agrietada, pero aún en pie. La verdad era clara. Permití que Mateo se acercara porque él me veía como yo quería verme. Y eso me hacía preguntarme, ¿puedo ser yo misma con Julián? ¿O ya crucé una línea sin regreso? Esas preguntas, como el viento frío, me atravesaban y sabía que me estarían esperando en casa. El lunes, el sol primaveral calentaba el parque y una brisa ligera traía consigo el aroma de césped recién cortado. Le propuse a Mateo hacer un picnic de trabajo para terminar la presentación para el municipio, y él, sorprendentemente relajado, aceptó. Extendimos una manta bajo un viejo arce, desplegamos los portátiles, los bocetos y unos recipientes con ensaladas de la cafetería cercana. Si añadimos bancos modulares, dije señalando el boceto, ahorramos en costos, pero mantenemos la idea de espacio público. ¿Qué opinas? Mateo, masticando un trozo de pepino, asintió. Buena jugada, respondió. Pero el municipio va a querer cifras exactas. Hay que calcular todo. Su voz era tranquila, y sentí que nuestras conversaciones volvían a ser ligeras. Me recosté sobre la manta, mirando las nubes, y por un instante sentí que podía respirar. No solo por el proyecto, sino porque con Mateo me sentía vista de nuevo. Y eso tenía un peso que iba más allá de lo profesional. Pero esa calma se rompió cuando escuché una voz familiar. ¿Cami? Julián estaba a unos metros, con un frisbee en la mano. A su lado, Pablo, su amigo, reía mientras giraba otro disco en el aire. Sabía que Julián solía venir aquí a jugar con sus amigos. Lo había mencionado cuando discutimos por sus regresos tardíos. Pero su aparición igual me descolocó. Julián, dije, incorporándome e intentando sonar natural. ¿Viniste a jugar? Ajá, respondió, pero sus ojos fueron de mí a Mateo. Su sonrisa era tensa, como cuando estaba enfermo, y preguntaba por qué me sentía distante. ¿Tú, trabajando? Sí, asentí, señalando los bocetos. Es para la presentación del proyecto. Mateo se puso de pie y le extendió la mano. Mateo, se presentó, jefe de Camila. Estamos peleando con las últimas ideas del proyecto. Hablaba con serenidad, pero noté cómo su mirada se detenía un segundo más de lo necesario en Julián, como evaluando la situación. Julián le estrechó la mano, pero sus dedos apretaron con más fuerza de la necesaria. Julián, dijo, corto y directo. Su pareja. La palabra cayó como una piedra, y sentí cómo mis mejillas se encendían. Mateo asintió, manteniendo un gesto neutral, pero su silencio dijo más que cualquier comentario. Pablo, notando la tensión, sugirió jugar un rato juntos, pero Julián negó con la cabeza. No vamos a interrumpir, dijo, mirando directamente hacia mí. Nos vemos en casa, Cami. Se alejaron, y lo seguí con la mirada hasta que su figura desapareció entre los árboles, con la espalda rígida. Mateo volvió a sentarse, abrió su portátil, pero sus movimientos eran más lentos, como si aún procesara lo ocurrido. Intenté volver a los bocetos, pero mis pensamientos se dispersaban. Esa noche, en casa, Julián estaba en la cocina, con una taza de café entre las manos. La luz de la lámpara acentuaba las sombras bajo sus ojos. Se veía agotado, como cuando estaba enfermo, pero en sus ojos no había preocupación, sino una tristeza contenida. ¿Es por él? Preguntó, sin levantar la mirada. ¿Es por ese Mateo que estás tan ausente últimamente? Su voz era baja, casi serena, pero en ella vibraba un dolor que no lograba esconder. Dejé mi bolso en el suelo, sintiendo un nudo en la garganta. Su pregunta era más suave de lo que temía, pero fue directa al centro.
Julián, empecé a decir, pero él levantó los ojos, y vi en ellos el mismo miedo de cuando estuvo enfermo. No es lo que piensas, asintió, como si ya esperara esa respuesta, pero sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Has cambiado, Cami, dijo con voz apagada, y no sé si puedo ser parte de lo que estás convirtiéndote. Abrí la boca para negarlo, pero las palabras se atoraron, porque tenía razón. En el parque con Mateo me sentía viva, como alguien capaz de crear algo verdadero. Pero aquí, en casa, era solo una sombra, no por Julián, sino por mí, por el miedo a romper lo que habíamos construido. Me giré hacia la ventana, donde la ciudad brillaba en la noche, y sentí cómo la verdad que tanto había escondido se volvía insoportable. No sé qué va a pasar, dije al fin, con la voz temblorosa, pero no quiero seguir mintiendo, ni a ti ni a mí, no respondió. Solo se levantó y fue al dormitorio, dejando la taza en la mesa. La puerta se cerró con un clic suave y me quedé en el silencio, viendo su taza. Y pensé, esto no se trata de elegir entre ellos, se trata de si me atrevo a ser yo misma, no por Mateo, no por Julián, sino por mí. Y ese pensamiento, como el aire frío que se colaba por la ventana, era tan aterrador como liberador. El departamento estaba en silencio, como después de una tormenta. Julián dormía en el dormitorio. Su respiración pausada se colaba por la puerta entreabierta. Yo estaba sentada en la cocina, con una taza de té frío entre las manos. Sobre la mesa, mi portátil seguía abierto en el borrador de la presentación, pero no lograba concentrarme. Afuera, las luces de Toronto parpadeaban, y cada una parecía una pregunta sin respuesta. Desde nuestra conversación en el parque, Julián se volvió más callado. No lanzó ultimátums, ni exigió explicaciones, pero sus miradas, sus silencios, decían más que las palabras. Mateo, por su parte, no había escrito ni llamado desde el picnic. Tal vez sintió que algo había cambiado entre nosotros, o quizá simplemente se sumergió en el trabajo. Pero su ausencia no hacía más que acentuar el vacío que sentía dentro. Tomé el teléfono y abrí nuestra conversación. El último mensaje era sobre unas correcciones, seco y profesional. Recordé su voz en Ontario Place, cuando hablaba de los escombros que tenían sentido. Recordé cómo me miró bajo la lluvia en la biblioteca, cuando dijo que se sentía bien conmigo. Esos momentos no fueron promesas ni confesiones, pero despertaron algo que había escondido por mucho tiempo, el deseo de ser yo misma, sin estar encadenada a lo que otros esperan. Pero Julián, miré hacia la puerta del dormitorio. Él era parte de mi vida, real, cotidiano, con nuestros rituales, la pizza después de la piscina, la sopa cuando estaba enfermo. Conocía su risa, sus manías, sus fragilidades, y aún así, cuando pensaba en nosotros, ya no sentía calor, sino peso. No por él, sino por mí, porque ya no podía fingir que esa vida me bastaba. Aparté la taza y cerré el portátil. En el silencio de la cocina, comprendí que mi decisión no era sobre Mateo ni sobre Julián. No era sobre a quién amaba más, ni con quién quería estar. Era sobre mí, sobre si me atrevía a vivir como sentía, o si seguiría en un mundo seguro, pero demasiado pequeño para lo que ahora soy. Mateo me mostró que podía ser visible, que mis ideas y pensamientos tenían peso. Pero él no era la respuesta. Era solo un espejo en el que, por fin, me vi con claridad. Me levanté y me acerqué a la ventana. La ciudad allá abajo seguía su curso, viva e indiferente. Y dentro de mí empezaba a formarse una decisión. Todavía era difusa, como los primeros trazos de un boceto, pero sabía, no podía seguir escondida aquí, negándome a mí misma. Necesitaba hablar con Julián, no hoy, no con rabia, pero pronto.
Y debía ser honesta, con él y conmigo. Volví a la mesa y abrí una libreta donde guardaba notas del proyecto. Pero en vez de planos, comencé a escribir, no un plan ni una lista, sino pensamientos sobre quién quiero ser, sobre el espacio que quiero crear para mí, como los que diseño en arquitectura. Era un primer paso, pequeño, pero mío. Y cuando cerré la libreta, sentí que el aire en la cocina se volvía más liviano. Aún no sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de no saberlo.